aislados no ingresan y sale energía interna del sistema. Por lo tanto, vamos a tomar Q0 y W0 y el cambio de energía interna igual a 0. Si los sistemas son cerrados, pues esto es un ciclo termodinámico en el cual el punto inicial y el punto final se unen. El trabajo será el área bajo la curva, ¿cierto? Y eso será igual a la cantidad de energía que ingresa y sale del sistema. Y el cambio de la energía interna es igual a 0. Ahora, aquí hay condiciones. Por ejemplo, en la primera ley de la termodinámica dice que el cambio de energía interna es igual a Q menos W. Entonces, si W es 0, la energía interna es toda la que ingresa al sistema. Si la energía aumenta, si el calor aumenta, la energía interna aumenta. Si W0 también hay posibilidades de que el Q no solamente la energía ingresa al sistema, sino también la energía sale del sistema, ¿cierto? Puede salir o entrar del sistema y dependiendo el signo del Q, entonces el cambio de energía interna se va a ver mirado. Por ejemplo, aquí la energía aumenta, si Q aumenta, la energía aumenta, pero si Q disminuye, la energía interna también disminuye. Ahora, al contrario, si Q es 0, la energía interna, por ejemplo, será igual al trabajo, donde el trabajo, o sea, si ya, entonces aquí tenemos siempre aquí tenemos unos moles, se añade energía al sistema, es una manera de aumentar la energía interna del sistema, que es la energía cinética de las partículas, cuando añado Q. Y el Q se toma ahí positivo, por lo tanto, si quito calor, el Q será negativo. Ahora el trabajo. Si este es el volumen inicial y este sería el volumen final. Y si uno hace la resta de volumen final menos volumen inicial, como el volumen inicial es mayor que el volumen final, entonces esa resta negativo y el trabajo negativo, la energía interna aumenta. Por el contrario, si este sería, digamos que este sería el volumen inicial, y bueno, aquí hay una compresión, ¿sí? Donde el trabajo es negativo, pero la energía interna aumenta. Y aquí hay una expansión, donde el trabajo es positivo, pero la energía interna de las partículas disminuye. Bueno, eso ya está más que repetido. Entonces, la idea de hoy es hacer esos ejercicios. Bueno, hablamos de algunos procesos isotérmicos, isobáricos, isovolumétricos. Por ejemplo, esta es una gráfica de presión versus el volumen, ¿cierto? Donde nos daban 2 puntos, creo. Ahora el P sub inicial, volumen inicial, y aquí el 3 veces P del inicial y 3 veces del volumen inicial, ¿cierto? Y nos pedían hallar el trabajo. Entonces, como es el área bajo la curva, era el área de ese triángulo más este cuadrado que estaba acá. Y ese sería el trabajo neto. ¿Mm? Bueno, aquí en pues esos isobáricos donde la presión es constante. Si la presión es constante, entonces decimos que el cambio en la energía interna puede ser igual a Q menos W. En los procesos isotérmicos, donde la temperatura es constante, el trabajo se calcula así como el número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Aquí sería, bueno, tenemos trabajo y en los procesos isotérmicos el cambio de energía interna es igual a 0, ¿cierto? Y si el cambio de energía interna es igual a 0, entonces el trabajo será igual al W. Esto es importante saberlo casi que de memoria en este curso. Y se te dejó el mirar estos ejercicios de la versión que yo les mandé por correo. ¿Mm? Entonces, sistema termodinámico experimenta un proceso en el que la energía interna disminuye en 500 joules. Esa es la energía interna.
disminuye, punto. Si dice que la energía interna disminuye, entonces vamos a tomar la energía interna negativa, ¿no? Porque disminuye, punto. Al mismo tiempo, coma 200 julios de trabajo se realiza sobre el sistema. Punto. Encuentre, ¿cierto? La energía transferida hacia, es para saber el signo, o desde él por calor. Bueno, vamos a llamar lista de una vez acá. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Entonces tenemos a Camilo Andrés Rincón. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Su merced cómo lo haría? ¿Cómo se le ocurre? Arranca por la, ¿qué dice la primera ley de la termodinámica? Yo te voy ayudando. Que el cambio de energía interna, no me grite, es igual A menos Q. a W, ¿a qué? Perdona, es que menos Q. A Q menos W, ¿cierto? Esa dice la primera ley. Entonces, ¿cómo lo harías? Eso es lo que debe arrancar uno, por la convección de signos de estas variables que uno toma. Y yo les dije la clase pasada que tomábamos esta convención. Ahora, ¿qué haces tú? ¿Qué te dice el problema? Me dice que la energía interna disminuye 50 joules. Entonces, Menos 500. como disminuye sería negativa. Pero la energía interna, ¿sí o no? Sí, Listo. profe. Eso, o sea, te dan ese valor. Ok, ¿qué más? Al mismo tiempo, Se realiza un trabajo de 200 joules. eso. Entonces Ya, solamente simplemente sería despejar calculamos Q. Q. Correcto, simplemente, gracias. Despeja 1 Q es igual entonces al cambio de energía interna más W. O sea que es menos 500 joules porque dice que disminuye, ¿cierto? Más W, que es el trabajo que serían 200 joules. Y eso es todo, 300 joules. Como da positiva, sabemos que la energía cuando ingresa al sistema Q positiva, y entonces sería la energía hacia el sistema es de 300 joules. Y eso es todo. Más me demoré en copiarlo. Q positiva. Listo, hagamos otro. ¿Alguna pregunta? No creo. Profe, buenas Dime. noches. Buenas Profe, noches. ahí Q nos daría, entendemos que negativa ¡Ay, porque negativo! Sí, claro, claro. Discúlpeme, gracias. Sí, señor. Entonces sale del sistema. Sí, Q es... Sale calor del sistema. Sí, no, no sé restar, compañero. Bueno, muy bien, otro. Vamos a dar eso otro. Y ya sabemos que para procesos isobáricos la presión es constante. La presión es constante. ¿Cierto? De C a B. También sabemos que en el proceso de B a C es una, eso sería que una disminución de la presión a volumen constante. Es un proceso isobárico. Isobárico. Ya. Sí, eso es a volumen constante. O sea que en el volumen constante, lo que pasa es que en esta primera en compresión isobárica, tenemos que el cambio de energía interna puede ser igual a Q menos W, ¿cierto? Pero en el proceso isobárico, el cambio de energía interna, como esa presión constante, es igual a Q.
Pero nosotros también podemos determinar, por ejemplo, como esto es un ciclo cerrado, ¿sí? Como es un ciclo cerrado, ¿cierto? Podemos hallar, ¿qué Profe, pasó? ¿Sí? perdona, eso que dices de BAC es isobárico, diría A que es, volumen constante. pero entonces sería isovolumétrico. Ay, sí, Vale. gracias. Isovolumétrico. Gracias. Isovolumétrico, volumen constante. También sé que en los procesos cerrados la energía interna es cero. Eso también lo sé, ¿cierto? Que en los procesos cerrados, o sea, de A, B, C, A, el cambio de energía interna es igual a cero. Eso también lo sé. O sea, sé, eso sé, que en los procesos cerrados, ¿cuál es el proceso cerrado? De A a B, de B a C, de C a A. El cambio en energía interna debe ser igual a cero. Entonces, yo puedo decir que el trabajo es igual a Q, ¿sí o no? Y si el trabajo es igual a Q, entonces yo cómo puedo calcular el trabajo de un triángulo? Pues base por altura sobre 2, ¿sí o no? Entonces, el trabajo va a ser el área bajo la curva, ¿cierto? O el área de ese triángulo, más bien. El área es el triángulo. Y ese sería el trabajo. Entonces, ¿a qué es igual el trabajo? Entonces, base es el área de un triángulo. Base, que ¿cuál sería la base? Entonces, digamos, a ver, por llamar lista a un estudiante que me colabore. Carlos Mario Huertas, colabórame entonces ahí, por favor, Carlos Mario. Estoy Claro como que sí, medio profe. torpe. Entonces, el trabajo es igual a ¿qué? Entonces, viene siendo la base, que es 10 menos 6. Y estos son metros cúbicos, ¿sí? Sí, señora. Por la altura. Por la altura, que es 8 menos 2. Y estos son kilopascal. Dividido Todo 2, ¿sí o eso no? dividido 2, sí, señora. Gracias. Más la parte de abajo, ¿no, profe? No, solo es el área de ese triángulo. Ah, ok. Listo, y resolviendo eso, recuerden que eso es en kilopascal, ¿no? Es 10 a la ¿Por qué 3. no, profe? ¿Por qué no toma el área del rectángulo ahí en ese ejercicio? Porque es el área del triángulo de la figura cerrada. No me lo está preguntando el camino AB o el camino BC o el camino CA. Me está preguntando, encuentre la energía neta transferida en el sistema por calor durante el ciclo completo. Profe, se nos daría 12 kilojoules. Correcto. Eso. Y listos. Y todo con el concepto de que en un ciclo cerrado, el cambio de energía interna es igual a cero. Entonces, si yo puedo determinar y esto es muy importante, esto lo vamos a ver cuando tengamos que hacer eso que le estoy diciendo al compañero, estudiar por procesos de A a B, de B a C, de C a A. La suma de los cambios de energía de este sistema me debe dar igual a cero. ¿Cierto? Bien. Vamos a hacer otro ejercicio con ese mismo triángulo. Con ese mismo triángulo. Con ese mismo triángulo dice lo siguiente. Considera el proceso descrito, ¿cierto? Perdón, considera el proceso cíclico descrito en esa misma figura, esa que está mostrando ahí. Si Q es negativo, entonces voy a hacer una tabla, y que es por eso lo que estaba diciendo ahorita, ¿no? Voy a hacer una tabla donde indique cada uno de los procesos y tiene que ver, y la dirección, este por ejemplo sería el punto inicial y este sería el punto final, este sería el inicial y este sería el final, este es el inicial y ese es el final. O sea, en la dirección en que van las flechas te indica cuál es el proceso, en qué dirección es el proceso, porque puede pasar que sea en la dirección contraria, ¿cierto? Entonces, pilas con eso. Entonces, vamos a dejarlo como lo indica la figura. Entonces, digamos que voy a hacer una tabla aquí de los procesos. Por ejemplo, voy a decir el proceso, voy a empezar por de B a C,
de CA y de AB. Y voy a tratar de entender cómo sería cada una de las variables de la primera ley de la termodinámica. Entonces voy a mirar cómo es el Q. Creo que ahí, ¿sí? En el problema me lo da. Bueno, ¿cómo es el Q? ¿Cómo es el W? Que yo ya podría mirar, ¿sí? Con la figura. ¿Y cuál es el cambio de energía interna? Fíjense que yo, si sumo los cambios de energía interna, lo que les decía ahorita, aquí me tiene que dar 0. O sea, que el Q y el W aquí me tienen que dar lo mismo, para que el cambio de energía interna de ese circuito sea igual a 0. ¿Sí? Eso es. Entonces vamos a ver en cada proceso cómo es estas variables que están acá. Entonces, uno ya podría dar algunos datos acá. Por ejemplo, en los procesos isovolumétrico, que es acá, nosotros ya sabemos que el volumen es constante. El volumen es constante. Y si el volumen es constante, entonces no tenemos trabajo. Aquí no hay trabajo en este proceso. De B a C no hay trabajo. Entonces ya podemos colocar un 0 acá. No hay trabajo. Bueno, creo que no más. Espera a ver, me dice, considera el proceso cíclico descrito en esta figura, que es esta misma. Si Q negativo para el proceso BC. Bueno, en el proceso BC dice que Q es negativo. Fíjense que ya tenemos, si Q es negativo, ¿cuánto es la energía interna en el proceso isovolumétrico? Como el volumen es constante, no hay trabajo. En cambio, la energía interna es igual al Q. O sea que el cambio en energía interna también tiene que ser negativo. ¿Sí me entiendes? Bueno, listo. Dice, el cambio de energía interna es negativo para el proceso CA. Bueno, ¿cuál es el proceso CA? Es un proceso isobárico. Isobárico a presión constante. Y pilas porque aquí, si esto es compresión, el trabajo es negativo. Listo, entonces analicemos el proceso isobárico. Uno ya observa que como es el volumen, este es el volumen inicial y este es el volumen final. Uno observa que el volumen inicial es mayor que el volumen final. Entonces la resta, por ejemplo, sería 6 menos 10, o sea, sería menos 4. O sea, es un trabajo negativo. Entonces, aquí en este proceso, el trabajo es negativo. El trabajo es negativo. ¿Cierto? El trabajo. Y fíjese que lo que el estudiante preguntó, ahí no se calcula. Si yo quisiera calcular el trabajo del proceso CA, pues simplemente hallo ahí sí el trabajo, el área de este rectángulo. ¿Cierto? Que sería la base, que sería menos 4, por la altura, que sería 2. Aquí sería menos 4 metros cúbicos por 2 kilopascales. Ese sería el trabajo. Voy a calcularlo acá. El trabajo es igual a la diferencia entre volumen final, que serían 6 metros cúbicos, menos 10 metros cúbicos, porque la flecha me lo dice. Este es el volumen final y este es el volumen inicial. Entonces sería 6 menos 10 multiplicado por la presión, que es constante, de 2 kilopascal. ¿Cierto? Ahí observo que el trabajo me da negativo, entonces voy a borrar eso de trabajo negativo. Bueno, déjémoslo. De hecho, en ese proceso lo puedo escribir acá de una vez. En el proceso de CA, el trabajo es negativo. ¿Cierto? Ahí me da negativo y lo puedo calcular porque tengo valores. Esto sería igual a menos 4 multiplicado por 2 kilopascales. O sea que el trabajo es igual a menos 2 por 4, 8 joules. Porque esto es, perdón, metro cúbico por pascal, ¿no? No, metro cúbico, pero un pascal, 2 kilopascales, pero ese kilopascal lo puede convertir el newton por metro cuadrado. ¿Sí me entiendes? Entonces aquí sería que el trabajo es igual a menos 4 por 2 menos 8 kilo. Fíjese que este metro cúbico se cancela con estos metros cuadrados de acá y quedaría newton por metro, y newton por metro son julios. Entonces aquí quedaría kilojulios. Y el trabajo es negativo. Pero como es un proceso isobárico, yo sé que el cambio de energía interna es igual a Q menos W, ¿cierto? Ahora dice que delta de energía interna es negativo para el proceso CA.
Entonces tenemos, este es negativo, ¿cierto? ¿Cómo sería Q? Pues Q es positiva, ¿cierto? Q sería positiva. Entonces aquí es, el cambio en energía interna sería negativo, ¿cierto? Y entonces el Q sería positivo. Ahora veamos el proceso. Voy a borrar acá, ¿dónde borro? Acá. Profe, en los signos están, en la tabla están al revés. O sea, el análisis está bien, pero el trabajo es negativo. Ay, sí, gracias. Gracias, sí. ¿Qué me está pasando? Entonces aquí sería, gracias. Aquí es, ¿cómo es? La energía interna es negativa. La energía interna es negativa. ¿Sí? Trabajo es negativo, porque sí. Ok. Bueno, muy bien. Ahora, gracias por el chico que intervino. Bueno, ahora vamos a hacerlo para el proceso AB. A ver qué nos dicen. Dice, ¿cuáles son los signos de QW que están asociados en cada proceso? En el proceso AB, nosotros podríamos calcular también el trabajo, que sería el área de este triángulo más el área de esta base. O sea, aquí el trabajo lo podemos calcular. Entonces, aquí el trabajo, vamos a ver qué signo nos da, que muy posiblemente nos dé positivo. El trabajo sería, el trabajo del triángulo sería algo como, digámonos, que alguien me colabore. Alguien me colabore como, digamos, Cristian Andrés Aldana. Cristian. No está. Bueno, y en el chat tampoco contestó Cristian. Andrés Aldana no está. Cuestas Andrés Barrios. Sí, señora. Hazme un favor, ayúdame a calcular el trabajo de el proceso AB. Sería la suma, ahí sí sería la suma pues del Sí. área del triángulo más el área Díctamela, del por favor. rectángulo, ¿no? ¿Cuál sería el área del triángulo? Sí, dime. Ya lo hemos calculado, ¿cierto? Sería... Bueno, 12 kilojoules. Sí, Sí, ¿cierto? Sí, esa ya está calculada, solo quería sumarle al rectángulo. Más el rectángulo, correcto, que sería ¿cuál? Ay, nos va a dar negativo. Vamos a ver. Lo calculamos. Menos 8 kilojoules. ¿Cómo? Menos 8, correcto. Ah, no alcanza a dar negativo. Entonces esto sería 4 kilojoules, ¿sí o no? Ese sería el trabajo. Entonces el trabajo nos da positivo. Entonces el cambio de energía interna es igual. Nos tiene que dar uno realmente, ahí es un poco, no es difícil mirar que si esto es un ciclo cerrado y aquí me tiene que dar 0, el proceso AB tiene que darme positivo para que al sumarlo con estos dos me dé 0. Entonces aquí ya este tendría que ser positivo. ¿Sí me entiendes? Para que estos dos son negativos, aquí tiene que ser positivo porque la suma de todo me tiene que dar, de todo el ciclo, de todas las energías internas del ciclo, me tiene que dar 0. Entonces tiene que ser positivo. Aquí me doy cuenta que el trabajo es positivo. ¿Sí me entiendes? Entonces el trabajo es mayor que 0 por lo que le saca, tiene que ser positivo. Entonces aquí sería algo como, ¿cómo lo coloco? Positivo porque no sé calcularlo, positivo, porque no tengo así como los datos. Y el Q tampoco tengo los datos, pero sí yo tengo que por la primera ley, ¿cierto? Por la primera ley que el cambio de energía interna es igual a Q menos W. Tengo que la energía interna es positiva. Si la energía interna es positiva, tu Q tendría que ser positivo. Porque la energía interna es positiva, la resta me tiene que dar positiva. O sea, la clave de la última parte definitivamente tiene que ser este 0 de acá, que en el ciclo cerrado, la suma de las energías internas me tiene que dar 0. Y esa es la manera de analizar un ejercicio de esos.
¿Listo? Vamos a hacer otro. ¿Profe? Sí, dime. Pero verificando la ecuación donde dice que la energía interna es igual a Q menos W, si tenemos que la diferencia entre Q menos W es positiva y el trabajo calculado sabemos que es positivo, ¿uno debería ser negativa? ¿Y cuál es la razón? ¿Para qué de todo negativo? Entonces la energía interna, aquí tendría que yo colocarla... Aquí ya tendría que colocarla negativo, porque si usted tiene menos Q menos W, no, profe, eso da negativo. Teniendo en cuenta que esa es positiva. ¿Sí? ¿Qué es positiva? La diferencia de la energía interna. Debe dar positivo, o sea que la resta, Sí, la resta me tiene que dar positivo. Perdón, acá, sí. Si esa resta me tiene que dar positiva y tenemos calculado el trabajo que es positivo. O sea, sí, pero igual el signo de este no lo puedes quitar, ¿no? Sí, ya. Pues. Es más, esa Q tiene que ser más grande que W para que eso no dé ni cero ni negativo. O sea, aquí Q tiene que ser definitivamente más grande que W para que la energía interna dé positiva. La condición de que dé positiva acá es que la suma de las energías internas de todo el ciclo debe darme cero. Y digamos que en la gráfica en medio de todo también nos lo indica porque la pendiente de ese tramo es positiva. Pero el Q, ¿sí? No sé. Pues según la dirección que tenemos, la pendiente sería positiva. Pues tiene razón usted porque eso parece la ecuación de una línea recta. Y es igual a mx más b. Podría ser pensado así. No, tal vez no. No es cierto. Porque si yo lo pienso así, estoy mal. Porque aquí que la pendiente sea positiva, realmente esa pendiente es el trabajo, no es Q. Porque la pendiente es el área bajo la curva. Y cuando tú tienes una gráfica de presión versus el volumen, si usted multiplica la presión por el cambio de volumen, le da es trabajo, no Q. No, es un poco complicado en este proceso, como no sé si es un proceso isovolumétrico, isocórico, isotérmico, adiabático, no sé. Entonces, la única manera de deducirlo sería con esta tabla, diciendo que las energías internas, si estas dos son negativas, definitivamente este tiene que ser positiva para que al sumarlo aquí me dé cero. ¿Cierto? Ahora, si el trabajo es positivo, porque aquí me da positivo, yo debo decir que Q debe ser positiva y más grande que W para que la energía interna sea positiva y aquí me pueda dar cero. Pienso yo que debería ser así. Porque el trabajo no me da negativo, ¿no? Me da positivo. Bueno, listo. Vamos a hacer otro ejercicio. Profe, yo tengo una duda en el anterior. Ya dígame. En el trayecto AB, el trabajo es el área bajo la curva, pero el rectángulo que ahí está como... Ay, ¿cómo dices? ¿Que el rectángulo qué? El rectángulo que ahí está como menos 8, ¿no sería más 8? ¿Dónde? Arriba. Ahí. No, ahí aquí está. nos dio menos 8, porque el rectángulo en el proceso isobárico lo calculamos acá, ¿no? Sí, pero porque ese es un proceso de compresión que se está devolviendo. Pero se está De hecho, analizando... el volumen final es más pequeño que el volumen inicial, eso da negativo. Sí, es de acuerdo. Pero yo estoy hablando del trayecto de A a B, que ahí no se tendría... Es el área bajo la curva. Exacto, entonces no sería menos 8, sino más 8. ¿Por qué? No se tendría en cuenta... Ay, sí, puede ser. Espérate. No se tendría en cuenta... Claro. Tiene toda la razón el estudiante. Aquí es 8, no menos. Claro, tiene razón, porque es la suma de las dos áreas. Exacto, sí, eso es lo... Ahí sí tienes toda la razón.
O sea que este trabajo es, o sea que cambia esta cosa que estaba diciendo yo acá, ¿no? Entonces, claro, el trabajo aquí sería 20 kilojoules. Tienes toda la razón, porque es la suma de las dos áreas. 20 kilojoules, correcto. Eso, 20 kilojoules. Ahora, si el trabajo es positivo, entonces aquí sería. Ah, pero no. Seguimos con la misma sigue lo historia, mismo, ¿no? sino que el Pero valor sí. era mayor. Sí, correcto. O sea, no, seguimos con la misma historia. Entonces, aquí sería que Q tiene que ser más grande. Q tiene que ser más grande que W. Sí, pero tienes toda la razón. Es el área, no, porque esto es para el proceso isobárico solamente. Pero aquí es el área bajo la curva, que sería el trabajo. Tienes toda la razón. Es la suma de las dos áreas. 20 kilojoules. Sí, así lo veo yo. Bueno, listo. Veamos entonces ahora sí otro ejercicio. Dice, entonces aquí hay un proceso de BAC isobárico. Entonces esta es la presión en atmósferas. Aquí sería el volumen en metros cúbicos. ¿Cierto? Entonces aquí sería 3. ¿Cierto? Y aquí sería en 3, el punto B está en 3 y aquí es 0,09 metros cúbicos. Bueno, este es el punto B. El punto C es un proceso isobárico a presión constante y nos dan también el volumen. El volumen es de 0,4. ¿Cierto? Y aquí, bueno, entonces eso es un proceso isobárico, la dirección es una expansión. Aquí hay otro proceso isobárico que va de un volumen de 0,2, ¿cierto? A un volumen, bueno, y la presión es de una atmósfera. Ese es el punto A. Y aquí tenemos un volumen de 1,2. Bueno, esto es Profe, volumen. si está mostrando el tablero no se ve nada. Está mostrando el tablero. Gracias, sí, mi amor. Sí, soy yo. Entonces aquí sería un volumen en metros cúbicos, ¿cierto? Aquí el volumen sería de 1,2 con la presión de una atmósfera. Ahí está. Listo. Estos son dos, y va una compresión, o sea, va en esta dirección. Dice, una muestra de un gas ideal pasa por el proceso que se muestra en la figura. De A a B, el proceso es adiabático. Entonces aquí, de A a B, el proceso es adiabático y va en esta dirección. Coma. Listo. Y de B a C, entonces aquí a C, es isobárico con 100 kilojoules de energía entrando al sistema por calor. Ah, listo. De C a D, el proceso es isotérmico. Listos. Y de D a A, el proceso es isobárico con 150 kilojoules de energía de salida del sistema por calor. Determine la diferencia de energía. Entonces aquí sería A, B, C y D. Determine la diferencia de energía interna. Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia de energía interna? ¿Cierto? Del punto C, perdón, del punto B al punto A. Bueno, lo que yo ya sé es lo que en el anterior ejercicio yo ya les había contado. Entonces yo les puedo decir que el cambio, voy a hacer lo mismo que hice en el anterior, hacer una tabla, ¿cierto? Indicando cada proceso. Por ejemplo, voy a escribir el proceso, aquí voy a escribir proceso. Alguien tiene abierto el micrófono.
y se oye eco. Es Cuestas. Andrés, tienes abierto el micrófono y por eso se me oye eco. ¿Me lo cierras, please? Cuestas, Andrés, gracias. Gracias, hijo. Entonces aquí sería Entonces aquí voy a escribir el proceso. El proceso entonces aquí sería de B a C, de C a D, de D a A y de A a B. Ese es el proceso, ¿cierto? Entonces, de B a C, de B a C, es un proceso isobárico. Isobárico. Bueno, yo ya sé que yo cuando sumen, aquí vamos a escribir lo siguiente, va a ser lo mismo que el anterior. Voy a escribir el calor, el trabajo y el cambio de energía interna del sistema. Ahora, yo sé que si sumo esos cambios de energías internas, aquí me tiene que dar 0. El total de la energía interna me tiene que dar 0, ¿cierto? Eso. Entonces aquí yo puedo hacer como unas líneas aquí. Bien. Vamos a estudiar, lo que se quiere es calcular el cambio de energía interna, este cambio de energía interna del proceso B, esta es la que se pregunta, esa es la que no se conoce, ¿cierto? Entonces yo tendría que tener los cambios de energías internas del proceso BC, CD y DA. Entonces vamos a analizar cada proceso para poder calcular esos cambios de energía interna. Eso es lo que se va a hacer. Entonces, primero analicemos los procesos isobáricos, que yo podría calcular definitivamente en los procesos isobáricos, puedo calcular el trabajo. ¿Por qué puedo calcular el trabajo? Porque pues tengo los volúmenes, ¿cierto? Y tengo las presiones. Entonces, voy a borrar esto acá. Entonces voy a calcular el trabajo. Entonces aquí procesos isobáricos. La presión es constante. Entonces, recuerde que el cambio de energía interna es igual a Q, es igual, cambio de energía interna es igual a Q menos W. Y fíjese que creo que ahí en el mismo ejercicio nos dicen cuánto vale el Q de cada uno, ¿cierto? Sí, cierto. Aquí cuando ingresa al sistema dice de A a B, el proceso es adiabático, de B a C, es isobárico con 100 kilojoules de energía entrando al sistema. Entonces él me dice que entrando al sistema, este Q entrando al sistema es de 100 kilojoules. Y recuerden que cuando ingresa calor al sistema, ese Q es positivo, de energía entrando al sistema por calor. De C a D, bueno, el proceso es isotérmico, de D a A es isobárico, o sea, aquí es isobárico, con 100 kilojoules de energía, saliendo 100 kilojoules de energía, este sí sería negativo porque sale, ¿cierto? Sería el Q. Listo. Entonces ya puedo calcular el cambio de energía interna que hay en este proceso y en este proceso. ¿Por qué? Porque yo puedo calcular el trabajo, ¿cierto? Y ya haciendo la resta puedo calcular el cambio de energía interna. Entonces, pay attention class, please. Voy a borrar esto. Voy a primero calcular los trabajos. Entonces aquí el trabajo para el proceso BC es igual a la presión, pero tengo que cambiar estas atmósferas a Newton a Pascal, ¿cierto? Preguntemos al público que me quiere tanto. Danilo Andrés Sierra. Sí, señora. Su merced me puede indicar, por favor, una atmósfera, ¿a cuántos pascales se equivale? Ya le confirmo. Por favor. Pues mirar en la red sale, ¿no? Sin problema. Señora. Una atmósfera equivale a 101,325 pascales. Listo, entonces yo lo puedo escribir como, estoy en el proceso BC. Gracias. BC, o sea, eso equivale a 303 kilopascal. Yo lo puedo escribir así.
¿sí? Porque es 3, por lo que acaba de decir el muchacho, 101.000, por decirlo así, 101.000 newton por metro cuadrado o pascales, que multiplicado por 3 me da 303 kilopascales, ¿sí? Y la diferencia en volúmenes, ustedes tienen que darse cuenta quién es el volumen final. Como la flecha va en esta dirección, el volumen final tiene que ser 0,4, aquí sería 0,4 menos el volumen final, menos el volumen inicial, que sería 0,09. Esto en metros cúbicos, ¿ya? Entonces, el trabajo, ya echando calculadora, me da igual, ¿cierto? A 0,4 menos 0,09, eso me da 0,31 por 303. Esto me daría, el trabajo me daría 93,93 y ya les, ¿kilo qué? Pascal por metro cúbico. Ya saben que un pascal equivale al newton sobre metro cuadrado por metro cúbico, o sea, quedaría newton por metro y newton por metro son julios. Quería ese en kilojoules. Ahora sí cambio, el cambio de energía interna. Entonces, ¿cuál es el cambio de energía interna? El cambio de energía interna entre el proceso BC, o CB se escribe, déjenme mirar, interna entre B y A. A es el final menos inicial. Entonces sería CB, que es el final menos el inicial. CB, final menos inicial, es igual a ¿quién? ¿Cuánta energía ingresa al sistema? Son 100 kilojoules por calor. Profe, ¿Qué? el trabajo WC no me daría negativo por... Ah, no, no alcanza a dar negativo. No, para nada, porque es 0,4 menos 0,09. Ah, sí, es un cero más. Ahí se nota, ¿no? Que el volumen final es más grande que el volumen inicial. No podría dar negativo nunca. Es 0,4 menos 0,9. Es esta parte de acá. Bueno, entonces eso daría, no sé, ¿está mal o qué? 0,4 reviso, menos 0,09. Eso me da 0,31 por 303. No, ahí está bien. Muy bien, entonces serían 100 kilojoules menos 93, ¿dónde está? 93 kilojoules. Entonces, ¿cuánto me daría ese cambio de energía interna? Entonces sería 100. Ahí la embarré. Bueno, 100 menos 93,93 y eso me daría 6,07 positivo. O sea, la energía aumenta. Sí, uno sabe que una compresión, ese sería que un aumento de volumen, ¿ven? No, mentira, eso es una expansión, pero pequeña, 6,07 kilojoules. Y bueno, ya tengo el cambio de energía interna en el proceso. Perdón, aquí cambio este es el final menos inicial. Entonces sería el proceso CB, ¿sí? Entonces voy a escribirlo en el proceso, y aquí me perdonan, voy a cambiar este también. Este sería el proceso final, que sería C y B, ¿cierto? Porque es el final menos el inicial. Entonces, tenemos que la energía interna nos dio, y ese es el valor que nos interesa, 6,07, y aquí voy a colocar las unidades de kilojoule. Aquí el trabajo también está en unidades de kilojoule, voy a colocar las unidades arriba. Q me da en kilojoule y el trabajo me da en kilojoule. Entonces, ¿cuánto me dio el trabajo? Voy a escribir los datos que me dio. El trabajo me dio 93,93 y el trabajo y el calor son 100. Ingresa al sistema 100 kilojoules. Listo. Ahora vámonos para el proceso de este otro proceso isobárico, ¿cierto? Isobárico. De final sería A, de A a D. Mira, aquí cambio porque es el final. Y voy a cambiar estos dos también de una vez. Está mal. De A a D. Sí, final menos inicial. El otro sería de B a A. Entonces, de C a D, de C a B.
de D a C, ¿sí? Final menos inicial, de A a D y de B a A. ¿Listo? Entonces, vámonos con este otro proceso isobárico. ¿Sí? Vamos a calcular, vamos a hacerlo con amarillito. Proceso isobárico. ¿Sí? Proceso isobárico de A a D. ¿Listo? Entonces vamos a indicar, alguien que me dicte, a ver, Edwin Arley Cortés. Early. Sí, profe. Por favor, ¿me indicas cómo calculo el trabajo de A a D? Ok, bueno, es también isobárico, Sí. entonces igual que el de arriba. No tanto igual, pero bueno. Entonces, bueno, porque va en sentido contrario, o sea, ese es Sí, de correcto, sí. compresión. Ese es de compresión. Sí, sí. Entonces, el delta sería de 0.2 ¿Cuál sería la menos presión? ¿Cuál sería la presión? una. Pero son El que está. atmósferas. Ok, una atmósfera, ya te digo. Toca pasarlas a Newton por metro cuadrado, que son Pascal. 125. Pero sería 101.325. Que la vamos a dejar como 101 kilopascal. Ok. ¿Cuál sería la diferencia de volumen? 0.2 menos Correcto. 1.2. Gracias. Y eso serían metros cúbicos, gracias. Muy bien. Entonces sería volumen final, que es 0,2, menos el volumen inicial, que es 1.2. Y esto en metros cúbicos. Entonces, el trabajo de A a D sería igual a 101 kilopascales. Bueno, voy a hacer toda esa operación de una. Entonces sería 0.2 menos 1.2. Eso me daría menos 1 por 100. Entonces aquí ya el trabajo lo tengo. Entonces me da negativo. El trabajo de A a D me da igual a menos 101 kilopascal. Kilopascal. Y ahora sí puedo cambiar. El cambio de energía interna, ¿de dónde a dónde? De A a D sería igual al Q, que sería menos 150, menos 101. Todo esto en kilopascal, ¿sí? Entonces, el trabajo en la energía interna de A a D sería igual como menos 251 kilopascal. Entonces, ay, sí, kilojoule. Kilojoule. Tablero tan pequeñito, pero bueno. Entonces, aquí sería, ¿listos? Entonces, aquí sería que la energía interna me da menos de, bueno, estoy en el proceso de AD, me da, de AD me da, de AD me da menos 251, que el trabajo me dio menos 101, que el calor que ingresa, que sale del sistema es menos 150. ¿Viste? Eso. Bueno, ahora sí vamos a mirar los otros procesos, ¿cierto? Mirar este proceso, por ejemplo, de acá, me dice que ¿qué es? Me dice de AB, ya está. No, de AB, el proceso es adiabático. Adiabático. Y recuerden que los procesos adiabáticos no entra ni sale energía por calor. Entonces, en los procesos adiabáticos. Profe, una consulta. Sí. Disculpa, qué pena. En el anterior, en la energía interna. Yo creo que la embarré. Sí, faltó el signo no, ¿cierto? del menos del trabajo. Que sería Q menos W, y Q es menos 150, pero faltó el menos. Espera aquí, espera un momentico, a ver qué fue lo que embarré. Ajá. Espérate, vuelvo y lo hago acá. A ver, no, ahí está bien. No, ¿qué? ¿Dónde? Luego, la energía interna no es Q menos W. Pero Q es negativo, porque sale del sistema. No está bien. Sí, pero W también es negativo. Sí, correcto. Y menos por menos da más. Y con el
Uy, Con el menos de la... Sí. tienes razón. Gracias. Menos por menos Ahí da daría más. 49. Espere. Más acá. Sí, señor, porque es Q menos W, pero el W era negativo, entonces aquí sería 101 menos 150. Menos 49. Sí, señor. Es que tengo una confusión con ese signo. Cuando Voy a repetirlo acá. el Q menos, Mira, el aquí Q el menos cambio, o el Q más. mira, no, aquí el cambio de energía interna es igual a Q menos W. Entonces, el cambio de energía interna es igual. ¿Cuánto es Q? Q es menos 150 kilojoules, ¿cierto? Menos el W, pero el W era negativo, menos 101 kilojoules. Entonces, el cambio de energía interna es igual a menos 150 menos por menos da más, 101 kilojoules. Entonces, por eso el estudiante tiene razón. Esto sería igual a menos 150 más 101. Ahí no sabría cómo. Si aquí es menos W en el proceso adiabático de A a B. ¿Sí? ¿Cierto? En el proceso, estamos en el proceso de A a B. El cambio en este proceso, ¿cierto? No entra ni sale calor al sistema. En el proceso de A a B. De A a B. Pero no sé cómo en ese proceso de A a B, o ese es el que me preguntan. ¿Ese es el que me preguntaban? Creo que sí, ¿cierto? Con razón. No sé cómo calcular el trabajo. Ahí sí tienes razón, ese es el que me preguntaban. Ay, tan boba. No lo voy a saber nunca porque ese es el que me preguntan. Chicos, ¿estamos ahí? Ahora, vean, entonces, ese es el proceso que tengo que encontrar, la energía interna. Entonces no la sé. Lo que sí sé es que en los procesos adiabáticos, ¿cierto? El Q es 0 y el cambio en energía interna, pero en este caso no va a ser eso. No va a ser eso. Sé que es un proceso adiabático, pero no tengo que calcular el cambio de energía interna. Por eso no me dan nada de, ¿sí? Bueno, ahora veamos en el proceso. Este proceso es un proceso ¿qué? De C a D. ¿Qué proceso es de C a D? Veamos Diana Raquel. Diana, el proceso de C a D. Profe, qué pena contigo, me acabo de conectar, es que acabo de llegar del trabajo. Mamacita, no trabajé tanto. Bueno, trabajo en obra y tranquila, mi amor, tranquila. Listo, Dianita, pilas. Edwin Arley ya, Edwin Rodrigo Romero, y es la única niña entre trato valores, le vamos a tener paciencia a la niña, ¿cierto, hombres? Ah, no, Natalia también está. Edwin Arley Cortés. ¿Y profe? En el proceso de CAD, ¿qué proceso es? Profe, yo creería que es una isoterma. No crees. El problema decía que era una isoterma, correcto. En los procesos isotérmicos, ¿qué características tienen? La temperatura es la misma. Correcto. En la temperatura isotérmicos, la temperatura es constante. Muy bien. ¿Tú recuerdas en el proceso isotérmico cómo se calcula el trabajo? La fórmula, eso. Es el número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Sí, profesor. ¿Cierto? Gracias. Muy bien. Entonces, esa sería la ecuación para calcular el trabajo. Ahora, en los procesos isotérmicos, a ver, en el proceso isotérmico, ¿dónde están mis amigos? Hamilton Andrés Torres. En los procesos isotérmicos, Sí, Hamilton, ¿cómo es el cambio de energía interna? Igual a qué?
En el proceso isotérmico, mira en las fotocopias. El proceso isotérmico. Búscala. En el proceso isotérmico, ¿cómo es el cambio de energía interna? Eso está, por ejemplo, donde dice expansión isotérmica de un gas ideal, donde está la integral, que el trabajo es igual al volumen final, del volumen inicial, volumen final de la presión por el diferencial de volumen, igual, y donde se saca esa ecuación que acabo de escribir en el tablero, ¿cierto? ¿Cómo dice que es el cambio de energía interna en un proceso isotérmico? Búscala. Léelo a ver si lo podemos encontrar. Ah, no, eso está, espera, en el proceso, espérate, ¿dónde está? En un proceso isotérmico, arriba de lo que te estoy diciendo, en un cuadrito como a la que es de su izquierda, dice, en un proceso isotérmico T permanece constante. Antes de la pregunta sorpresa. ¿Sí lo viste? Supóngase que permite un gas ideal expandiéndose casi exactamente a la temperatura constante. Esa, sigue leyendo. El proceso se describe mediante el diagrama PV que se muestra pues, en la figura 20.8. La curva es una hipérbola. No, es un poquito más arriba. Un poquito más arriba dice, en un proceso isotérmico T permanece constante. Un proceso que ocurre a temperatura constante, hay un cuadrado y luego un poquito más arriba. Sí, arriba de ese letrero que está leyendo. Un proceso isotérmico. Sí, correcto. El proceso térmico. Un proceso que se presenta a temperatura constante se llama proceso isotérmico. Este proceso se establece al sumergir el cilindro en un baño de hielo y agua líquido al poner el cilindro en contacto con algún otro depósito de temperatura constante. Una gráfica P con B de temperatura constante para un gas ideal produce una curva hipérbola llamada isoterma. La energía interna de un gas ideal solo es una función de la temperatura. En consecuencia, en un proceso térmico que involucra un gas ideal, el diferencial de la energía interna es igual a 0 para un proceso isotérmico. Ya, gracias, eso es lo que queremos. El cambio de energía interna en un proceso isotérmico es 0. Entonces, ¿listos? Pues ya lo que queremos calcular es cuánto vale el cambio de energía interna, ¿cierto? Para poder hallar el otro cambio. Entonces, en un proceso isotérmico, en el proceso de CAD es 0. ¿Sí o no? Porque lo dice. Como esto es un isoterma a temperatura constante, el cambio de energía interna es 0. Ahora solo me queda sumar estas cantidades e igualarlas a 0 para encontrar este cambio de energía interna que me piden de B a A. ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces déjenme un momentico el tablero ahí. Entonces yo tengo que 6,07 kilojoules más 0 más menos 49 kilojoules. ¿Sí me entiende? Permítame. Menos 49 kilojoules, ¿cierto? Más el cambio de energía interna que me están solicitando de B a A es igual a 0. O sea, la suma de estos cambios de energía interna, porque como esto es un ciclo cerrado, ¿cierto? La suma de las energías internas tiene que darme 0. Entonces yo lo puedo escribir así. Y listos. Ya puedo saber cuánto es el cambio de energía interna. Entonces el cambio de energía interna de B a A es igual a cuánto. Entonces simplemente pues hago la resta de estas dos cantidades. Esto es un 49, ¿cierto? Si era 49, ¿cierto? 150 menos 150 más 101 menos 49. Ah, es que aquí me faltó un 9. Menos 49. Sí, correcto. ¿Qué dicen en el chat? Sentí el chat. José. Henry, ese es, ya. Ese es el valor que les da. Perfecto, ¿sí me entiendes eso? Entonces, aquí sería entonces restar, ¿cierto? 6,6.07 menos 49 y eso me da eso. Bueno, esto me da negativo en este lado de la igualdad, pero si yo lo paso al otro lado, pues me da positivo, ¿cierto? Entonces, el cambio de energía interna, positivo 42.93 kilojoules. Y listos, eso es lo que me preguntaba.
que es fíjese que aquí manejan el mismo concepto de otra forma, que la suma de las energías internas de un proceso termoeléctrico cerrado debe dar 0. ¿Listo? Bueno. ¿Qué les pareció? Esos ejercicios son muy bacanos porque eso es lo que nosotros vamos a ver después. Veamos otro ejercicio así con un proceso cerrado. Me interesa que entiendan cómo se calcula ese es el proceso y cómo se calcula Q, W y delta de energía interna. Para mí es muy importante que sepan hacer eso. Vamos a hacer otro, a ver. Por ejemplo, dice, un gas es un cuadrado. Dice, un gas ideal, ¿cierto? Inicialmente A. Yo no sé qué es esto. P. Hice un punto y coma. Debe ser PI, BI, TI. Tiene esas tres. Sí, está una presión inicial, volumen inicial y temperatura inicial. Se lleva a un ciclo termodinámico como se indica en la siguiente figura. Entonces simplemente pintan, ¿cierto? Un rectángulo. Una gráfica de presión, no dicen las... en términos de P. Presión versus el volumen, ¿cierto? Aquí tenemos una presión inicial PI y aquí tenemos una presión inicial de 3 veces PI. En el punto A, que sería tienen un volumen de BI, ¿cierto? Ese sería el punto A. En la parte B tienen una presión de 3 PI con un volumen de BI, ¿listo? Que sería el punto B. El punto C, bueno, la dirección es esta. Siempre es importante la dirección del ciclo termodinámico. Luego va de B a C, donde el volumen que aumenta es 3 veces I. Y este sería de B a C. De B a C acá. Y luego, bueno, esto es una expansión y luego disminuye la presión. La presión disminuye, ¿cierto? De C a D hasta esta presión inicial. Y el ciclo se cierra. Y el ciclo se cierra acá. Entonces ya sabemos que el cambio de energía interna de ese ciclo debe ser igual a 0. Eso ya en la cabecita está. Este problema se ve bastante sencillo porque estos son 2 isobáricas y 2 isovolumétricas. Fácilmente se puede ver ahí. Y seguramente sabes que nos van a pedir acá calcular el trabajo. Vamos a ver. Encuentra el trabajo neto. Me encantaría que hiciéramos lo que hemos hecho, que es aquí escribir, por ejemplo, el proceso, ¿sí? Los proceso termodinámico. Como no me dice cuánta energía ingresa y sale del sistema, no podría calcular la energía interna del sistema, ¿sí? Pero posiblemente, digamos que si yo les digo que ingresa en el parcial, yo les puedo cambiar el ejercicio diciendo que aquí ingresa 100 joules de energía, me baso un poquito en otros ejercicios, por ejemplo, aquí son 100 y aquí es más. Entonces yo le diría, ingresa 100 joules de energía, ¿cierto? Ingresa 100 joules de energía, ¿cierto? Por calor, 100 kilojoules, por ejemplo, por calor, y sale 150 kilojoules, ¿cierto? Por calor también. Y listos. Yo les puedo preguntar, compléteme la siguiente tabla. Entonces, ¿cuáles son los procesos? Pilas con las flechas. Pilas con las flechas. Entonces, voy a empezar con este punto de acá. No importa que como es cerrado, no importa por cuál proceso arranque uno. Entonces, digamos, por el orden alfabético, voy a empezar con este proceso, que sería el proceso de B a C, ¿cierto? Perdón, el proceso de B a
el proceso de C a B, el proceso, este sería D, ¿no? ¿Sí? El proceso, entonces, ¿listo? De D a C. ¿Cierto? De D a C. Y el proceso de D a D. Esos son los procesos, ¿cierto? Aquí sería entonces, las letras serían como acá, ¿no? Sería Q, W y delta D. Entonces aquí sería cuánto calor ingresa, Q, W y el delta D. Y yo ya sé que si yo hago un sobre aquí, el cambio de energía total debe serme igual a eso por ser un proceso cíclico. ¿Sí? Bueno, y también ya puedo llenar muchísimas cosas en esta tabla. ¿Qué cosas puedo llenar? Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre qué cosas puedo llenar sin hacer cálculos? Sí, me da igual. Entonces, en esos cálculos, viendo solo esa tabla y sabiendo que son procesos isovolumétricos, ¿qué puedo hacer de esta tabla de una vez? Por ejemplo, ¿qué se le ocurre a un estudiante? Digamos, a Jorge Herrera Romero, debe ser Romero, sí, Jorge Herrera. De esta tabla ya que podrías llenar si te dan ese ciclo cerrado. ¿No está en clase? Sí, profe, yo estoy en clase. Qué maravilla. ¿Me contestas, por favor? Gracias. Pues no sé, profe. ¿Cómo que no sé? Que en los procesos isovolumétricos, fíjate que este es un proceso isovolumétrico. ¿Qué pasa con el trabajo en los procesos isovolumétricos? Pues que la temperatura sería No, constante. isovolumétrico. ¿Qué significa la palabra iso? Igual, ¿cierto? Sí, sí, señora. ¿Y qué significaría isovolumétrico? El trabajo sería cero. Eso. El trabajo, ¿cuáles serían los procesos isovolumétricos en este ciclo que te muestro yo aquí? De A a B. Eso, entonces acá sea sería de A a D, ¿cierto? ¿Y cuál Sí. otro? ¿De A a D? ¡No! Yo No, sí. de A a B y que sea D. Ah, ya, espérate. Ay, espérate. ¿Cuál es? De A a B. Pilas porque tienes que nombrar el final, el punto final y el inicial. Entonces, ¿cómo sería? Por eso me confundo. De B a A. ¿Sí? Y de D a C. Eso. Sin hacer los cálculos, ya no uno podría, como son procesos, gracias, como son procesos isovolumétricos, ¿cierto? Esos son procesos isovolumétricos, yo ya podría decir que el trabajo es cero. Iso igual volumen, porque tienen igual volumen, ¿cierto? También puedo decir, por ejemplo, la cantidad de energía que ingresa y sale del sistema si es que me la dan. Por ejemplo, de C a B, la energía que ingresa al sistema es de 100. Bueno, aquí me faltó algo que es importante y es las unidades que están en kilojoule. Bueno, por decir algo, ¿sí me entiendes? Entonces aquí sería Q en kilojoules, W en kilojoules y el cambio de energía interna en kilojoules. Bueno, en la cantidad que ingresa al sistema por calor en el proceso de C a B, ahí me dice que son 100. Y en el proceso de D a A son menos 150. Perdón, de A a D. También es algo que puedo llenar en la tabla. También puedo llenar en tabla, calcular, por ejemplo, el trabajo neto. Yo puedo calcular el trabajo neto tanto de C a B como de A a D, ¿cierto? Vamos a ver qué me dice. Ay, yo vi una nena por acá. Natalie. Señora, profe. ¿Me ayudas, por favor, con el cálculo del trabajo
De C a B. De C. No, ay, Tranquila. profe, pero es que por la flechita no debería ser de B a C. Es que siempre se nota el final menos el inicial. Ah, ok. Y lo digo así es para que se acostumbren. De C a B. ¿A qué es igual el trabajo? Hablaría bajo la curva, ¿no, profe? Listo, sí, 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 correcto. Dime. Pero entonces sería el área bajo la curva de esto. Exacto, sí. ¿Cuál es la presión constante? 3 PI. Correcto. Ahora calcula el cambio de volumen, teniendo en cuenta que este es el punto final y que este es el punto inicial. Es una expansión. ¿Cuál es el punto final? Sería 3 BI por 3 PI, ¿sí? 3BI menos, ¿cuál es el volumen inicial? BI. Es correcto. ¿Eso me daría cuánto? Entonces aquí sería, ¿cierto? 3 menos 1, 2. 2 por 3, 6. 2 BI. 6 PI por BI. ¿Cierto? Ese sería el trabajo de C a B. Seis. Listo. Profe, yo tengo una duda como conceptual. Es que el trabajo que yo hago para llegar de PI a 3 PI, o sea, sería solo el área del rectángulo. ¿Cómo es el trabajo que yo haga? Para llegar de PI, de PI a 3 PI. Sería solo, o sea, la resta de esos dos. Pero yo veo que No, pero ¿en qué calculan siempre puntos? No, el área ubícame los puntos. Ubícame los puntos porque no lo entiendo. ¿De de cuál? C, ¿De C a B? CB, sí. O sea, ustedes calculan siempre el área bajo toda la curva. Sí, hasta sería 0. esta de acá, Pero, sí. pero es que no entiendo conceptualmente por qué. Porque, digamos, si yo hago un esfuerzo, igual, digamos, de PI a 3 PI, ese trabajo. No, 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 no. Es que eso es No. lo que no. No, 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 no. Aquí es presión constante. ¿Cuál es la presión constante? 3 PI. Esa. Pero yo estaba en Multiplicado por la PI. diferencia de volúmenes. Sí. Que sería esta altura, de aquí a aquí, esta altura, ¿cierto? Sería el 3 PI. Y si usted resta, resta el volumen, sería esta Sí, pero distancia. yo sé que lo hacen así, pero, o sea, conceptualmente, digamos, yo entiendo, o sea, si yo estoy a una atmósfera, digamos, yo hago un trabajo para llegar a 3 atmósferas, pero yo no lo hago desde 0. No sé si soy claro o no. O sea, el trabajo que yo haría para llegar a 3 atmósferas No, desde sí 0, se hace desde 0. ¿pero por qué? Claro, porque es desde, usted no arranca en PI, usted arranca desde 0. Además, fíjate que yo sé cuál es tu problema conceptual. Una cosa es el ciclo y otra Sí. cosa es calcularlo por partes. Entonces, una cosa es el ciclo comienza acá y termina acá. Y otra cosa es que usted acá está calculando el trabajo, pero por partecitas. Entonces ya esta partecita no la miramos desde, tiene razón usted, no la miramos desde PI, ¿no? Y de hecho, sí, no la trabajamos, sino desde 0. Pero Es que, espérate. digamos, yo pienso en un autoclave. Entonces ahí, digamos, nosotros estamos a una atmósfera. Ella sube la presión, digamos, a 3 A atmósferas. 3. Pero cuando vuelve, ella vuelve a una atmósfera, no a 0. Sí. Y entonces el trabajo, o sea, ahí estoy confundido. Pero O sea, porque usted maneja ahí un ciclo, ¿no? Usted maneja, nosotros trabajamos una atmósfera, luego bajamos a 3 y luego pasa a 1.
Sí, pero Ese es el un trabajo ciclo, que se hizo fue de 1 a 3, a 3, y pero de no de 3 a 0 1. a 3. Pero ¿cuánto vale ese ciclo? 0, porque pareciera que no hizo nada, porque Pues volvió al mismo punto. sí. Eso. Entonces tu confusión es, pero yo no vuelvo a 3. Es que, ¿qué significa 3? 3 no significa este pedazo de acá. 3 significa No. que usted se fue de 0 a 3. Y el PI significa que usted se fue de 0 a 1. Lo que pasa es que podría mirarse también así. Usted se va de 0 a 3, ¿cierto? No, perdón. Usted se va de 0 a 1 y luego usted se va de 0 a 3. Siempre se mira con respecto al sistema de referencia que usted tiene. O sea, de 0 a 1 sería 1. Y, de Sí. 0, y después se va a 3, pero tiene que ser contado desde abajo, no desde el 1. Porque ¿qué son 3? 3 no es este pedazo. 3 es desde Sí, aquí. exacto. Entonces yo haría la resta. 3 No, PI usted menos haría PI. 3 menos 0 y 1 menos 0, por Ok. decirlo así. Ya más o menos te comprendí ese Sí. pedazo. Claro, porque su merced no mira, aquí son 3 veces PI, 3 veces. ¿Y desde cuándo? Desde 0. Ok, profe. ¿Sí? No, ya, ahora Claro. sí. Listo, claro, Gracias. bacano. Bueno, chévere. Sí, claro. Bueno, listo. ¿En qué íbamos? Ahora vamos a calcular en el otro proceso isobárico. ¿Sí? ¿Cuál sería el trabajo realizado por este proceso isobárico? Que sería el área abajo, que sería esta área, ¿cierto? De aquí para abajo. Pero la podemos mirar simplemente como la presión constante, que es PI, ¿cierto? Voy a hacerlo aquí abajito. Como la presión constante, que es PI, multiplicado por la diferencia de volúmenes, que sería 3BI menos BI, ¿cierto? Aquí sería 2BI. Aquí oculto eso que no veo. 2BI, por eso, entonces aquí sería algo como ¿quién? 2PI, BI. Bueno, realmente el ejercicio me decía que cuánto valían los trabajos del ciclo. Entonces simplemente sumo acá y yo ya puedo decir que ese trabajo es de 8 PI, BI. ¿Listo? ¿Cuánto tiene que dar? Como aquí me tiene que dar 0, ¿cuánto tiene que dar la suma de los calores que ingresan y salen del sistema? Me tiene que dar menos 8. PI, BI. Ese sería el Q. ¿Cierto? Lo que pasa es que no lo puedo calcular porque no sé cuánto calor ingresa o sale del sistema acá. En los procesos isovolumétrico, voy a anotar acá. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles las características? Y yo quiero que por favor eso lo dejen en una ficha bibliográfica, ¿sí? ¿Cuáles son las características de cada proceso? Porque lo vamos a utilizar más adelante. Isovolumétrico. En un proceso isovolumétrico tenemos que el volumen es constante, ¿cierto? Si el volumen es constante, entonces el trabajo tiene que ser 0, porque el volumen final es igual al volumen inicial. Si eso es así, la diferencia de volúmenes sería 0, ¿cierto? Y entonces el cambio de energía interna en los procesos isovolumétricos tiene que ser el Q. ¿Sí? El problema es que como no sé cuánta energía hay acá, cuánta energía se ingresa o sale del sistema y cuánto es la energía acá, entonces no lo puedo calcular. Pero sí sé que si el trabajo me da 8 PIBI, como aquí tiene que darme 0, esta Q tiene que ser menos 8 PIBI. ¿Listo? Porque la suma de los dos tiene que darme 0. ¿Listo? Bueno, eso es interesante esa cuestión. Aquí como que me estoy mal. Sí, ya mire que tengo mal un signo por haberlo hecho acá abajo. Creo que este debe ser negativo, ¿cierto? Sí, señora, y debería ser la misma. Gracias, sí. Ya sé qué vas a decir. Aquí es menos, ¿cierto? Y aquí sería 4, ¿cierto? Si el trabajo es negativo porque aquí el volumen final es BI y el volumen inicial es menos 3BI.
Entonces, BI menos 3BI es multiplicado por PI. Entonces, ese trabajo tiene que ser negativo, ¿cierto? 1 menos 2 menos, ¿qué? 1 menos 3 menos 2 PI, BI. Entonces, al sumar estos dos, y entonces ese calor debe ser menos 4 PI, BI. Bueno. Vamos a ver qué otra pregunta tiene ese ejercicio. Dice, en la parte C se ve como interesante de ese ejercicio. Dice que obtenga un valor numérico para el trabajo neto, ¿cierto? El trabajo neto que me dio es igual a 4 PI, a 4 PI-BI, ¿cierto? Por el ciclo para N igual a un mol. Es por eso interesante. De gas inicialmente a una temperatura de 0 grados centígrados. Señor. Ya sabemos que esto es 273 Kelvin. ¿Cierto? Entonces, resulta que ya cuando me dan una vaina así, yo ya tengo que pensar en la ecuación de gases ideales. ¿Sí? ¿Qué vale la ecuación? Que PB es igual a nRT. Entonces, yo puedo cambiar, ¿cierto? Yo puedo cambiar este PB por nRT. Entonces, el trabajo es igual a 4 PB, ¿pero qué es PB? nRT. Entonces, el trabajo es igual a 4, el número de moles, que es un mol, por la ecuación de gases ideales, que es 8,314 julios sobre mol por Kelvin, ¿cierto? Multiplicado por la temperatura en Kelvin, que sería 273 Kelvin. Y con calculadora en mano, y me falta algo porque ese trabajo es... Espérate, le hago bien. Obtenga un valor numérico para el trabajo neto realizado por el ciclo para... Ah, sí, está bien. Sí, está bien, ¿cierto? Entonces ahora multiplico 4 por 8,314 por 273. Y esto es igual, el trabajo es igual a 9,078,88. Chao, chao, Julius. Eso se puede escribir también como 9,078 kilojoule. ¿Cierto? Es por 1000. Bueno, hagamos el último. ¿Cuál hacemos? Espérate, a ver. Ah, me gusta este también. Espérate, mira. A mí me gusta mucho lo de los ciclos. Como les digo, para mí es importante lo de los ciclos. Por ejemplo, el ejercicio 22 también es como bonito. Determine el trabajo realizado por un fluido que se expande de I a F como se indica en la figura. Dan los valores de la presión, entonces aquí sería... También no es un ciclo termodinámico, ¿cierto? Pero es un ciclo. Y donde piden seguramente el trabajo, que también hay que tener en cuenta simplemente las unidades. No hay que tener en cuenta más el trabajo y saber que el trabajo, ¿cierto? Depende del proceso termodinámico. Aquí, por ejemplo, está en unidades de pascales, la cual no hay que hacer conversión, porque aquí la presión está en pascales y el volumen está en metros cúbicos. Entonces se vuelve muy sencillo. Aquí están los valores, también es muy sencillo porque esta es 2, 4, 6 y esto es por 10 a la 6, ¿cierto? Pascales. Y aquí sería 1, 2, 3, ¿sí? Entonces acá las flechas son clave.
dice parte de 6 acá con 1 de volumen en un proceso isobárico. Yo me imagino que este es isobárico. Luego baja hasta 2, que no sé qué proceso será, pero es de 1 a 2 y de 2 a 3. Pero hasta 2. No sé qué proceso será ese. En recta, ¿no? No es curva. Pero yo sé, seguramente me van a pedir el trabajo para que la halle el área bajo la curva. Ay, señor, ay. Eso. Y esta es la flecha. Y luego hay otro proceso isobárico, así, ¿cierto? Este es el punto inicial y eso es un ciclo abierto, ¿cierto? Donde no, aquí ya no el cuento de que la energía interna, aquí la interna debe ser diferente de cero, porque no es un ciclo cerrado, ¿cierto? Me gusta, es porque, ¿en qué sentido me gusta? En que usted debe fijarse, por ejemplo, en las unidades en que está el pascal, en las unidades que está el metro cúbico, ¿cierto? Si esto está en atmósferas, hay que pasarlo a Newton por metro cuadrado o a pascales. Y si esto está, pues tiene, ¿sí? Si esto está en pascales, esto tiene que estar en metro cúbico. Pero usted también puede trabajar la presión en atmósferas y el volumen en litros, ¿no? También se puede trabajar, ¿no? Entonces, si le pregunto a un estudiante, por ejemplo, Natalie, Miguel Ángel Carvajal debe ser, Miguel Ángel, Sí, profe. si Señora. yo le pregunto, ¿usted cómo calcularía el trabajo neto de este proceso termodinámico no cíclico? ¿Usted cómo lo calcularía? Profe, pues como hemos hablado el tema de las áreas, sería las áreas bajo la... Sí. Sería bajo cada una de las líneas, digamos, en 3 partes, de 1 a 2, de 2 a 3 y de mayores a 3. Eso. Y luego sumar. Entonces aquí sería el trabajo Señora. 1 más el trabajo 2 más el trabajo 3. El trabajo 3. Eso es todo. Gracias. Entonces, José Marcelino, que bueno, creo que lo he escuchado toda mi clase. José Marcelino, díctame el trabajo total, si es lo que dice tu compañero. ¿Cómo quedaría el trabajo total, José Marcelino? Díctame cómo quedaría el trabajo 1, por ejemplo. Es el área bajo la curva. Entonces sería 6. ¿Cuál sería la presión? 6, muy bien. 6 por 10 a la qué? A la 6. ¿Qué unidades? Pascales. Listo. Multiplicado por... La diferencia entre, que sería 1 metros correcto. Cúbicos, sería de 2 a 1. Correcto. Más, sí, eso. Ahí sería, ahí tocaría hallar la pendiente de ese trabajo, profe. No necesariamente. Aquí la puedes dividir entre 2 y calculas el área del triángulo más el área del cuadrado. ¿Cuál sería el área del triángulo? Sería base por altura sobre 2. Base sería 1, sí. 1 metro cúbico. Sí. La altura sería 2 pascales, 2 por 10 a la 6 pascales. ¿Por qué 2? 6 menos 2, ¿cuánto es? 4, perdón, profe. Sí, fresco. 4 por 10 a la 6 pascales, muy bien. Sobre 2, ¿cierto? Más. Más, tendríamos 1 metro cúbico. Correcto. Por 2 por 10 a la 6 pascales. Perfecto. Listo, más el otro trabajo. Más. Bueno, aquí ese va hasta 4. Listo, esto sería 2 por 10 a la 6 pascales. Por 1 metro cúbico. Muchísimas gracias. ¿Sí? Ya esto se convierte en algo muy simple
Ya saben que un pascal es 1 newton por metro cuadrado. Entonces, ese newton por metro, 1 newton por metro cuadrado multiplicado por metro cúbico, eso daría newton por metro. Perdón, qué pelera, ¿no? Daría newton por metro, que equivale a 1 joule. En cada uno de los términos, mire. Aquí es pascal por metro cúbico. Entonces, pascal por metro cúbico es joule. ¿Listo? Entonces, aquí ya, pues ya, el resto ya es, ¿sí? Trabajo neto. Sería 6 por 10 a la 6 joule. Ese sería el ejercicio del parcial favorito de ustedes. y se rajan. Bueno, más. Sería 2 por 10 a la menos 2 por 10 a las 6 joules. Más 2 por 10 a las 6 joules. Más 2 por 10 a las 6 joules. Ejercicio favorito de ustedes, trabajo neto. Como todos tienen la misma potencia. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ya. ¿Sí me entiendes? Eso es, ¿sí? Eso es lo interesante. Bueno, ahí hay otros bonitos, pero ya el parcial va hasta entonces, hasta este tema, ¿cierto? Hasta el cálculo del trabajo, profe.